Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno de esos que nos llenan el corazón y nos recuerdan lo importante que es hacer una diferencia. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de Kerem y Ande, dos personas increíbles que están liderando una iniciativa fascinante del rescate de un refugio de animales. Sí, así como lo oyen, famosos en acción para ayudar a nuestros amigos de cuatro patas. Prepárense para una historia inspiradora llena de amor, dedicación y mucha esperanza. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido interesante, emotivo y que nos haga reflexionar. Hagan clic en ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para estar al tanto de todo. Bueno, listos para conocer a Kerem y Ande y su increíble misión. Imaginen un lugar, un refugio de animales, que por diversas circunstancias se encuentra en una situación precaria. Quizás falta de recursos, quizás una gestión que necesita un impulso, o simplemente un llamado de auxilio que no puede ser ignorado. Y es ahí donde entran ellos dos figuras públicas que en lugar de mantenerse al margen, deciden poner su plataforma, su tiempo y su energía al servicio de una causa tan noble como es la protección y el bienestar animal. La historia que les contaremos hoy no es solo sobre rescatar un refugio, es sobre cómo la empatía, la acción y el poder de la fama pueden ser herramientas increíblemente poderosas para generar un impacto positivo en el mundo. Veremos cómo Kerem y Ande, con su carisma y determinación, están movilizando a la comunidad, atrayendo la atención de los medios y, lo más importante, brindando una nueva oportunidad de vida a tantos animalitos que lo necesitan. Este vídeo va a ser un viaje. Vamos a conocer los detalles de esta iniciativa, los desafíos que han enfrentado, las personas clave involucradas y, por supuesto, los momentos más conmovedores de este rescate. No se trata solo de una noticia, se trata de una historia humana, una historia de compasión y de creer en la posibilidad de un futuro mejor para aquellos que no tienen voz. Les aseguro que se van a emocionar, se van a inspirar y, quién sabe, quizás hasta se animen a dar su propio granito de arena. Porque al final del día, todos tenemos la capacidad de ser héroes, cada uno a su manera. Ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Kerem y Ande, los protagonistas de esta historia de rescate animal y famosos en acción. Imaginen que un refugio, este santuario para perros, gatos y quizás otros animales que han sido abandonados, maltratados o simplemente perdidos, se encuentra en una encrucijada. Las instalaciones tal vez no son las óptimas, la comida es escasa, el personal está sobrecargado de trabajo y la desesperanza empieza a hacer mella. Es en estos momentos críticos cuando el destino, o quizás la pura buena voluntad, interviene. Kerem y Ande, conocidos por su talento en el mundo del espectáculo, o quizás por su activismo previo, se enteran de la situación. Y no es un simple enterarse, es una conexión profunda con la causa. Deciden que no pueden quedarse de brazos cruzados. La noticia de su involucramiento no tarda en correrse como la pólvora. Las redes sociales se encienden, los portales de noticias publican artículos, y de repente, este refugio que antes pasaba desapercibido, se convierte en el foco de atención. Lo primero que hacen, por supuesto, es visitar el refugio. Pueden imaginar la escena: llegar, ver las condiciones, acariciar a esos ojitos expectantes, sentir la necesidad. No es solo una visita de protocolo, es una inmersión total. Hablan con los cuidadores, escuchan sus historias, entienden las necesidades más urgentes. Y en ese momento se cristaliza el plan de acción. No se trata solo de donar dinero, aunque eso es fundamental. Se trata de un rescate integral. Posiblemente uno de los primeros pasos es organizar una campaña de concienciación masiva. Utilizan sus cuentas de redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas para hablar sobre el refugio, sobre la importancia de la adopción, sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad hacia los animales. Cada publicación, cada tuit, cada mención se convierte en una herramienta para movilizar a sus seguidores. Pero la acción va más allá de las palabras. Kerem y Ande, con un equipo de voluntarios y quizás otros amigos famosos que se unen a la causa, empiezan a trabajar directamente en el refugio. Imaginen a estos artistas acostumbrados a las luces y los escenarios, pintando jaulas, limpiando patios, preparando comida para los animales. Es una imagen poderosa, que rompe con la imagen superficial que a veces se tiene de las celebridades.
D. Muestran que el verdadero glamour reside en la bondad y en la acción desinteresada. Las campañas de recaudación de fondos se vuelven una prioridad. Organizan eventos, subastas benéficas, lanzan líneas de productos con fines benéficos, donde una parte de las ganancias va directamente al refugio. Cada euro, cada dólar recaudado se traduce en comida, medicinas, mejoras en las instalaciones, y lo más importante, en una oportunidad para que esos animales encuentren un hogar. Además de los recursos económicos, la falta de voluntarios es otro problema común en muchos refugios. Kerem y Ande, con su gran alcance, logran atraer a un ejército de voluntarios. Gente común, inspirada por su ejemplo, se suma para ayudar en las tareas diarias, pasear perros, socializar con los gatos, ayudar en las campañas de adopción. Es una reacción en cadena de bondad. Y hablemos de las adopciones. Este es el objetivo final, ¿verdad? Darles a estos animales una segunda oportunidad, un hogar lleno de amor. Kerem y Ande no solo se encargan de mejorar las condiciones del refugio, sino que también trabajan para facilitar el proceso de adopción. Crean perfiles atractivos para cada animal, organizan jornadas de puertas abiertas, y utilizan sus plataformas para mostrar a estos pequeños tesoros, buscando familias que les ofrezcan un hogar para siempre. No podemos olvidar los desafíos. Un rescate de esta magnitud no es un camino de rosas. Seguramente han enfrentado obstáculos, momentos de duda, quizás incluso críticas. Pero la perseverancia es clave. Y en este caso, la perseverancia viene de la mano del amor por los animales y de la convicción de que están haciendo lo correcto. Podemos imaginar que se han encontrado con situaciones médicas complicadas, animales que requieren tratamientos costosos, o casos de maltrato extremo que dejan una huella profunda. Pero cada desafío superado, cada animal que se recupera, cada adopción exitosa, se convierte en una victoria que impulsa a seguir adelante. Además de la ayuda directa, Kerem y Ande también están generando un cambio a nivel más profundo. Están educando al público sobre la importancia de la esterilización, sobre la tenencia responsable de mascotas, sobre el respeto hacia los animales. Están utilizando su influencia para sembrar semillas de cambio cultural. Esta historia de Kerem y Ande no es solo un cuento, es una realidad. Es un testimonio vivo de cómo la compasión y la acción pueden transformar realidades. Es un recordatorio de que cuando unimos esfuerzos, cuando personas con plataformas y con corazones generosos se unen a la comunidad, podemos lograr cosas extraordinarias. Piénsenlo bien, ¿cuántos animales habrán salvado? ¿Cuántas vidas habrán tocado con su generosidad y su esfuerzo? No solo los animales directamente beneficiados por el refugio, sino también aquellos que encuentran un hogar gracias a la visibilidad que han generado. El título Kerem y Ande rescatan un refugio amor animal y famosos en acción encapsula perfectamente la esencia de este vídeo. Es una historia de rescate, un refugio lleno de amor animal, y dos famosos que decidieron pasar a la acción. Y esa acción ha tenido un impacto tangible y maravilloso. Este tipo de iniciativas nos demuestran que la fama no tiene por qué ser superficial. Puede ser una herramienta poderosa para el bien, un megáfono para causas importantes. Y cuando esa fama se combina con un corazón genuinamente preocupado por el bienestar de los animales, los resultados son espectaculares. Así que, como resumen de todo lo que hemos explorado hoy, quiero destacar la increíble labor de Kerem y Ande en este rescate del refugio. Han movilizado recursos, han atraído voluntarios, han impulsado las adopciones y, sobre todo, han generado conciencia. Su ejemplo nos inspira a todos a mirar a nuestro alrededor y ver dónde podemos marcar la diferencia, por pequeña que parezca. Y ahora llegamos al final de este vídeo, y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan sobre esta iniciativa. ¿Conocían esta historia? ¿Tienen alguna experiencia similar o alguna causa que les apasione? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y que interactuemos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y creen que merece ser compartido, no duden en darle a ese botón de me gusta. Un simple clic puede ayudar a que más personas vean esta maravillosa historia. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda inspirarse. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden futuros contenidos que esperamos sigan trayéndoles inspiración, información y un poco de alegría a sus vidas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.